Estos temas, nuestra invitada no podía ser otra que la doctora Isabel Andrade. Ella es psicólogo psiquiatra y con ella vamos a tratar este tema. Así que demos comienzo al tema. Y bueno, hoy hablando de los trastornos de personalidad, y es que según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Sociedad Norteamericana de Psiquiatría, los trastornos de la personalidad engloban una variedad de anormalidades en la forma de sentir, actuar y relacionarse con los demás por parte de una persona. Por ello hoy la médico psiquiatra doctora Isabel Andrade nos acompaña para hablarnos de ese variado abanico de problemas psicológicos causantes de los trastornos de la personalidad, conductas que sin ser una patología mental limitan enormemente el equilibrio emocional de quienes los padecen. Así que amigos, de esta manera iniciamos nuestro programa. Trastornos de personalidad es nuestro tema. Y desde ya, a este momento que usted se está tomando ese rico cafecito o está desayunando, vamos a compartir este tema de interés para todos. Estamos con la doctora Isabel Andrade. Ella es médico psiquiatra y para mí es un placer siempre compartir este tipo de temas con nuestra invitada. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, Joana, ¿cómo estás tú? Feliz de que nos acompañe y bueno, vamos a tratar este tema que tiene mucho de qué hablar. Y a continuación la siguiente información y es relacionado a estos trastornos de personalidad. Son un grupo de afecciones psiquiátricas en las cuales los comportamientos, emociones y pensamientos prolongados crónicos de una persona son muy diferentes a las expectativas de su cultura y causan serios problemas con las relaciones interpersonales y el trabajo. Bien, doctora, yo decía al inicio del programa que a veces sentimos o tenemos cerca a personas que no tienen una conducta, que manejan las emociones de formas diferentes a lo que creemos que es normal. ¿Pudiera ser esto parte de la definición de una persona que sufre trastornos de personalidad? Bueno, sí, el trastorno de personalidad dijiste dentro de la introducción que no es una enfermedad mental, es una enfermedad mental, es una enfermedad mental que aparece dentro del DSM-4, que es la clasificación de los trastornos mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría. O sea, es una enfermedad. Es una enfermedad mental. ¿Qué es lo que pasa? Que como no produce grandes perturbaciones, excepto que sea un trastorno de personalidad antisocial, que anteriormente era lo que se llamaba los psicópatas, que en otra época se llamó la locura sin moral y que en otra época han llamado sádicos, exhibicionistas, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, eso son los que producen perturbación. ¿Qué se hacía con esa gente? Simplemente se metía a la cárcel como delincuente. Correcto. Hoy en día se ha visto que los trastornos de personalidad, porque son de poca consulta. ¿Por qué son de poca consulta? Porque generalmente no causan malestar en la persona que los padece, sino que perturban al entorno que los rodea. Por ejemplo, un trastorno de personalidad, vamos a decir que no es el sociopático, o no son los psicópatas como se llamaban antes, o el antisocial como también se llamaba, sino un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, en donde la persona fundamentalmente es extremadamente moralista, extremadamente rígido, extremadamente es la persona que cuando tú le ordenas que haga un trabajo pasa 1 o 2 horas en un cuadrito para que la limpieza quede, para que ese cuadrito quede extremadamente limpio. ¿Y cuál es su problema? Que si él no lo ve, que queda limpio, se angustia. Y entonces cuando el jefe viene y le dice, pero bueno, ya es 1 hora, son 2 horas y tú no has terminado, eso lo altera y por supuesto él va teniendo perturbaciones a nivel laboral y a nivel de su relación interpersonal y pierde trabajo. Ok, pero ese es el caso de una persona, como usted dice, en función de un trabajo. Pero usted hablaba ahorita de los antisociales, de los sádicos, violadores. ¿Esas personas tienen trastornos de personalidad? Esta persona normalmente, generalmente exhibe el sadismo como tal y el exhibicionismo no es un trastorno de personalidad por sí solo. Ok. Son trastornos de la sexualidad. Trastorno de la sexualidad. Ahora, dentro de los trastornos de personalidad antisocial vemos que las conductas fundamentales o los sociópatas son aquellas personas que son irresponsables, que inclusive dentro de la niñez era un niño que tenía un trastorno de déficit de atención con hiperactividad que no fue bien atendido y que evolucionó a un trastorno de personalidad antisocial, porque no se puede hacer el diagnóstico sino una vez que la persona haya cumplido 18 años, porque aparece en la adolescencia como manifestaciones clínicas claras, ¿ok? Entonces estas personas son personas que inclusive cuando se casan no son capaces de tener una responsabilidad con sus hijos, se gastan todo el dinero en juegos, son compulsivos, son personas que no respetan ninguna norma social,
y generalmente castigadores, y tienden a tener adicciones, violaciones, corrupciones, que son lo que se llaman también, son aquellas personas que en su gran mayoría son los trastornos de personalidad antisocial, pero son los corruptos de cuello blanco. ¿Me expliqué? Que de repente aquellas personas que nosotros sabemos que son de cuello blanco, entonces, por ejemplo, hoy en día vemos muchos trastornos de personalidad antisocial, sobre todo en muchos políticos, en donde la ética del doble discurso, dicen en mandar una cosa y hacen otra, y vemos cómo hacen otra. O sea, ¿eso es un trastorno de personalidad o definitivamente es una persona que se quiere aprovechar de los recursos? No, ¿qué le decimos? No, porque cuando se quiere enriquecer con nuestros recursos. Cuando esa conducta vemos que se repite a lo largo de toda su vida, que es uno de los elementos fundamentales para yo poder decir que una persona tiene un trastorno de personalidad, que esa conducta sea una conducta que se presenta a lo largo de toda la vida del paciente, que no es debida a ningún trastorno de tipo orgánico, llámese demencia, llámese, una persona puede exhibir un trastorno de conducta inadecuado, por ejemplo, cuando ingiere una dosis de una droga X, o cuando está bajo los efectos del alcoholismo. Si eso solamente se presenta en esos periodos, no podemos hablar de trastorno de personalidad. Pero si es constantemente, pero desde a lo largo de toda la vida. Son las personas que no se enmiendan nunca, que no experimentan remordimientos, ¿ok? Y que a diferencia del delincuente, que no es un trastorno de personalidad, el delincuente sí puede ser capaz de convivir en una sociedad porque existe una mafia, en la mafia existe un jefe y existen jerarquías en donde tú tienes que respetar. Entonces el delincuente no es un trastorno de personalidad antisocial, porque solamente dentro de su característica reúne la capacidad de cometer un acto de robo, hurto, atraco, me explico, pero respeta otras normas. Bien, entonces algo, doctora, me acaba de dar la información y para todos nuestros televidentes, que en el caso de los políticos o aquellos que conocemos como cuello blanco, tienen una definición, tienen trastorno